Sabía que algo andaba mal en el segundo que el número de Marcos apareció en mi teléfono. Su voz al otro lado era más fría de lo normal. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir? Ni siquiera necesité preguntar por qué. Lo había sentido venir durante semanas, pequeñas señales, pequeños cambios. La tensión entre nosotros se había vuelto insoportable, pero no podría haber adivinado lo rápido que sucedería. Entré en el estacionamiento, con el estómago ya hecho un nudo. La empresa en la que me había volcado durante 10 años ahora se sentía como un lugar ajeno. Me quedé sentado un momento, mirando el edificio, pensando en las noches en vela, los cumpleaños que me perdí, las incontables veces que Sofía había suspirado cuando prometí que estaría en casa a tiempo para cenar pero no aparecía. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban mientras me dirigía a la oficina de Marcos. Ni siquiera levantó la vista cuando entré, simplemente deslizó una carpeta sobre el escritorio con un tranquilo, no es nada personal, Santiago. Solo una reestructuración. Su voz sonaba hueca, como si estuviera leyendo un guión. Me quedé mirando los papeles frente a mí, pero solo podía pensar en cuánto de mí mismo había entregado a este lugar. Noches en vela cumpliendo plazos, luchando por acuerdos, solo para que se dieran la vuelta y me desecharan como una máquina rota. Las palabras eran borrosas mientras Marcos hablaba sobre la nueva dirección de la empresa y cómo esta era simplemente la naturaleza de los negocios. Pero no escuché nada de eso. No era solo el trabajo. Era todo lo que me había perdido, los partidos de béisbol de mi hijo, la cena de cumpleaños que Sofía y yo habíamos celebrado con su silenciosa decepción cuando llegué tarde de nuevo. Y ahora esto. Mi carrera, mi lealtad. Todo no significaba nada. Se había acabado. Así de simple, salí de la oficina, entumecido. Y tan pronto como la puerta se cerró detrás de mí, mi teléfono vibró. Miré hacia abajo y se me encogió el corazón. La cuenta más grande de la empresa, el acuerdo por el que había trabajado durante meses, el que podría haberme salvado de este desastre, había sido adjudicado a otra firma. No podía respirar. Me habían reemplazado, así de simple. ¿Y la peor parte? Ni siquiera les importó lo suficiente como para decírmelo a la cara. Apenas recordaba el camino a casa. El coche se sentía como un ataúd, la carretera extendiéndose frente a mí como un mal presagio. Para cuando entré en el camino de entrada, ya estaba agotado por el peso de todo lo que acababa de suceder. Dentro, la casa estaba silenciosa de esa manera que se sentía incorrecta. Beto estaba en la sala de estar, con los ojos pegados a la pantalla de su videojuego, los dedos moviéndose rápido mientras disparaba a alguna criatura alienígena. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Sofía estaba al teléfono, caminando de un lado a otro con el ceño fruncido, tratando de entender algo sobre una cita médica que probablemente no tenía nada que ver conmigo. El ruido del juego, el bajo murmullo de la conversación de Sofía, llenaba el aire como si todo estuviera sucediendo en otro universo. Dejé caer mis llaves en la encimera de la cocina y me quedé allí un segundo, sin saber cómo dar la noticia. Sofía levantó la vista, me vio allí de pie, y luego sus ojos volvieron al teléfono. Oye, tengo que colgar, le dijo a quien quiera que estuviera al otro lado, la conversación ya perdiendo su atención. Colgó el teléfono, pero no había calidez en su sonrisa, solo la habitual cortesía distante. Tomé aliento. Me han despedido, dije, manteniendo la voz firme. Las palabras no se sentían reales al salir de mi boca. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto había esperado que no lo dijeran, que no lo hicieran. Su rostro no se movió, ni un poco. Me miró fijamente por un instante y luego murmuró, ¿y ahora qué? No estaba seguro si me lo preguntaba a mí o a sí misma. Su voz era plana, casi como si hubiera escuchado lo mismo 100 veces antes. Dolió, pero no tenía la energía para luchar contra ello. En lugar de eso, me metí las manos en los bolsillos y di un paso atrás. Marcos ha estado intentando echarme durante meses, Sofía. Incluso después de que traje la propuesta más grande que han visto en años, ya sabes, la del acuerdo con Grupo Valdés. No respondió, no de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia Beto y luego de vuelta a mí. Pero su mente ya estaba en otro lugar. A 1000 millas de distancia, tal vez. Sentí que un nudo en mi pecho se apretaba. No quedaba nada que decir, ¿verdad?
Me volví hacia la ventana de la sala, mirando hacia el camino de entrada como si pudiera ver mi futuro si solo miraba con suficiente atención. Toda la casa se sentía llena de este vacío, como si todos estuviéramos en ella, pero nadie estuviera realmente aquí. Más tarde, después de la cena, Beto ya estaba en la cama, su adicción a los videojuegos todavía en pleno apogeo. Me senté frente al ordenador, necesitando hacer algo, cualquier cosa. Abrí la antigua propuesta en la que había trabajado durante meses, la que había hecho grande a la empresa, la que sabía que aseguraría mi puesto allí, sin importar qué más sucediera. Las palabras se volvieron borrosas mientras abría un archivo tras otro, buscando esa versión final. Revisé borradores, comprobé fechas, todas las pequeñas cosas que se habían invertido en ella. Y entonces lo vi, la versión final, la que se había enviado a Grupo Valdés. Mi nombre había desaparecido. Ni una sola mención de mí. Ninguna referencia al trabajo que había hecho. Sin crédito, nada. Simplemente desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Pero esa no fue la peor parte. No. La peor parte llegó cuando vi quién había firmado el acuerdo, Gregorio Benítez, el nuevo director ejecutivo traído bajo la dirección de Marcos. El tipo que se había hecho cargo de proyectos clave después de todos mis años de trabajo. El mismo Gregorio Benítez que se había atribuido el mérito del acuerdo que yo había cultivado desde cero. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron simplemente borrarme? Me quedé sentado allí durante mucho tiempo mirando la pantalla, con los dedos congelados sobre el teclado. Parecía un movimiento estúpido, pero no pude evitarlo. Tenía que saber si alguien más lo recordaba, alguien fuera de la empresa que no estuviera ciego a lo que había sucedido. Así que envié un correo electrónico rápido a Cristian Durán, un antiguo contacto mío que solía asesorar a Grupo Valdés antes de que cambiaran a nosotros. No esperaba una respuesta. Demonios, no estaba seguro de si quería una, pero necesitaba preguntar. Hola, Cristian, espero que estés bien. Quería contactarte por algo. El acuerdo con Grupo Valdés, en el que trabajamos tan duro, ha sido adjudicado a una firma diferente y ya no estoy con mi empresa. He visto algunos cambios con los que no estoy muy contento y me preguntaba si recordabas la propuesta original que preparé. Agradecería mucho tu opinión sobre esto. Presioné enviar, me recosté en la silla y esperé la nada. Tal vez fue una tontería. Tal vez fue desesperación, pero ahí es donde estaba. A la mañana siguiente, cuando vi aparecer el nombre de Cristian en mi bandeja de entrada, casi no podía creerlo. Lo abrí sin dudarlo. Si te recuerdo, Santiago. Mira, no me di cuenta de que las cosas te habían ido mal. Oí lo del acuerdo. Tu propuesta es parte de la razón por la que firmaron con nosotros. Pero la empresa, no están dando crédito a quien lo merece. Fue la primera buena noticia que había recibido en días. Mi pecho se sintió un poco más ligero, pero también más pesado, como si algo estuviera empezando a encajar. Mi mente se aceleró mientras respondía. ¿Qué quieres decir? ¿Se están atribuyendo el mérito de mi trabajo? Unos minutos más tarde, llegó la respuesta de Cristian. Grupo Valdés nunca supo que te habían echado de la empresa. Tenían la impresión de que todavía estabas con tu firma cuando se cerró el acuerdo. No fue solo una traición personal, Santiago. Fue una profesional. Dejé que las palabras se asentaran. Se me hizo un nudo en la garganta. Profesional. Esa era la palabra. Había trabajado tan malditamente duro en ese acuerdo, y ahora actuaban como si nunca hubiera sido mío para empezar. Habían construido su éxito sobre mi silencio. Sentí una oleada de ira, caliente y amarga. No iba a dejar pasar esto. Agarré mi teléfono, escribí un mensaje rápido a Gregorio Benítez, el nuevo director ejecutivo, el hombre que simplemente había entrado y se había apoderado de mi empresa. Gregorio, agradecería la oportunidad de hablar contigo directamente sobre los recientes acontecimientos relacionados con Grupo Valdés. Creo que tenemos algunos asuntos pendientes. Avísame cuando estás disponible. Tomé aliento, presioné enviar y esperé. En cuestión de minutos, tenía una respuesta. Gracias por tu correo electrónico, Santiago. Gregorio no está disponible para una conversación directa en este momento.
Toda correspondencia futura debe dirigirse a recursos humanos. Se me cayó el alma a los pies. ¿Recursos humanos? Por supuesto, la típica evasiva corporativa. Sin respuestas reales, solo un muro de burocracia. Apreté los dientes, sintiendo que la rabia volvía a crecer. Esto no había terminado. Yo no había terminado. Ni de lejos. Los siguientes días se desdibujaron. Pasé horas mirando mi teléfono, los correos electrónicos, las ofertas de trabajo que no estaba seguro de querer siquiera mirar. ¿Qué se suponía que debía hacer? Volver a otra firma, trabajar para otra persona, intentar fingir que nada había cambiado cuando todo se había puesto patas arriba. Me puse en contacto con algunos antiguos colegas, tanteé un poco el terreno, pero todo se sentía vacío, como si solo estuviera persiguiendo lo mismo, tratando de volver a algo que nunca podría arreglar. Más tarde esa noche, después de que Beto terminó sus deberes, me senté con él en la mesa de la cocina. Estaba recostado en su silla, con los ojos muy abiertos, golpeando su lápiz sobre el papel. Tenía un optimismo silencioso que casi me enfermaba de envidia. Entonces, ¿qué pasa ahora, papá?, preguntó, sin siquiera levantar la vista. Respiré hondo, sabiendo que esta conversación llegaría tarde o temprano. Todavía no lo sé, Beto, pero estoy pensando en hacer algunos cambios. Sonreí, tratando de mantener un tono ligero, pero me di cuenta de que no se lo creía. ¿Te refieres a un nuevo trabajo? Algo así, dije. He estado pensando en empezar mi propio negocio. Un negocio que haga las cosas de la manera correcta. Uno que no fastidie a la gente para salir adelante. Los ojos de Beto se iluminaron. Eso suena genial. Podrías ser el jefe. Me reí, pero no me pareció divertido. Quizás, pero va a requerir mucho trabajo. Ya veremos. Pasé las siguientes horas frente al ordenador, garabateando ideas para un plan de negocios. Empecé a pensar en todas las cosas que había odiado de mi antigua empresa, la forma en que trataban a sus empleados, la ética que decían tener pero que nunca seguían. Anoté ideas para una empresa basada en la integridad, no solo en las ganancias, un lugar donde la gente realmente sería valorada. Quizás era solo un sueño, pero por primera vez en días, se sentía como algo real, algo por lo que podía luchar. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada tenía un mensaje que hizo que mi corazón diera un vuelco. Era de Javier, un antiguo compañero de trabajo de cuando todavía estaba en la firma. Habíamos perdido el contacto a lo largo de los años, pero siempre había sido de los buenos. Hola, Santiago. Sé que las cosas han sido difíciles para ti. He estado trabajando en algo, y creo que podría encajarte bien. Estamos en proceso de lanzar una nueva empresa y necesitamos a alguien con tu experiencia para ayudar a dirigirla. Tendrías un papel clave. Avísame si te interesa. Me quedé allí mirando la pantalla, tratando de asimilarlo. Un puesto de liderazgo en una nueva empresa. La oferta era demasiado buena para ignorarla. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Quizás esta era la oportunidad que necesitaba. Quizás era la oportunidad de construir algo desde cero. Algo en lo que realmente pudiera creer. Envié una respuesta rápida, mis dedos moviéndose más rápido que mis pensamientos. Estoy interesado. Hablemos. Por primera vez en días, sentí que finalmente estaba avanzando. La reunión con Javier fue como entrar en otro mundo. Lo conocía desde hacía años, inteligente, motivado, siempre un paso por delante del resto. Pero esto era diferente. Estaba sentado frente a mí, con la mirada aguda, una expresión de emoción contenida en sus ojos. Santiago, sé que las cosas han sido difíciles, pero he estado trabajando en algo nuevo. Una consultoría, comenzó Javier, inclinándose hacia adelante. Estamos formando un equipo y necesito a alguien con tu experiencia, alguien que entienda el negocio pero que también sepa cómo hacerlo bien. Te necesito como director ejecutivo. Las palabras me golpearon como una descarga eléctrica. ¿Director ejecutivo? ¿Yo? Nunca me había imaginado en ese tipo de puesto, no después de todo lo que había pasado. Pero a medida que Javier exponía los detalles, no pude ignorar la atracción. Esta era una oportunidad real de construir algo que se alineara con mis valores.
Piénsalo, dijo Javier. Vamos a ser diferentes, éticos, transparentes, todo lo que tu última empresa no era. Necesitamos a alguien que sepa cómo dirigir un equipo. Alguien que pueda tomar decisiones con integridad. Eres exactamente lo que he estado buscando. Me recliné en mi silla, asimilándolo todo. Había emoción, sí, pero también había miedo. Un director ejecutivo. Era un salto enorme. Todo estaba en juego. Se sentía arriesgado. Demonios, era arriesgado. Pero no podía ignorar el hecho de que esta podría ser la única oportunidad que tenía de hacer las cosas de la manera correcta. Necesito algo de tiempo para pensarlo, dije, tratando de mantener la voz firme, aunque mi mente daba vueltas. Javier asintió, comprensivo. Pero al final de la reunión, ya sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar que el miedo me detuviera más. Era esto. La oportunidad que había estado esperando. Y esta vez, no iba a ser otro engranaje en la maquinaria corporativa. Iba a construir algo propio. Los siguientes días fueron un torbellino. Javier y yo nos sumergimos en planes de negocio, discutiendo todo, desde los valores fundamentales hasta las estrategias de mercado. Hablamos sobre lo que queríamos que nuestra marca representara: honestidad, equidad y poner a los empleados en primer lugar. Sabíamos que no sería fácil, pero también sabíamos que podíamos hacerlo mejor que las firmas con las que había pasado mi carrera. Por primera vez en meses, me sentí con energía. Mi ética de trabajo, la que había volcado en mi antiguo empleo, la que había sido infravalorada, se sentía de nuevo como un activo. Me puse en contacto con algunos antiguos colegas, a los que respetaba y que habían estado en la misma situación que yo. Unos pocos dijeron que sí de inmediato, otros no tanto, pero los que lo hicieron estaban listos para luchar por algo diferente. Se sentía bien construir desde cero, pieza por pieza, con gente que estaba tan comprometida con la visión como yo. Pero justo cuando pensaba que las cosas empezaban a encajar, recibí una llamada que me desequilibró. Marcos, mi antiguo jefe. Santiago, comenzó, el tono de su voz más suave de lo que recordaba, casi como disculpándose. He estado pensando en lo que pasó, y yo, bueno, quería ver si podíamos llegar a un acuerdo. Estoy dispuesto a ofrecerte un nuevo puesto. Quizás no exactamente el que tenías antes, pero nos gustaría que volvieras, ya sabes, para ayudar con algunas de las consecuencias de la reestructuración. Pude sentir cómo me subía la presión arterial. ¿Hablaba en serio? Después de todo lo que... Ahora quería hacer un trato. No estoy interesado, dije, sin siquiera pensarlo. Había terminado. Terminado con él. Terminado con la empresa. He seguido adelante. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si no esperara esa respuesta. Santiago, por favor. Esto no se trata de lo que pasó antes. Estamos tratando de salvar la empresa. Puedo hacer que esto funcione para ti. Solo piénsalo. Yo ya había terminado de pensar. Tenía mi propio camino ahora, y ninguna cantidad de politiqueo corporativo iba a cambiar eso. No voy a volver, dije y colgué. Al dejar el teléfono, una pequeña sensación de alivio me invadió. Marcos podría haber pensado que podía atraerme de nuevo, pero ya no iba a ser la segunda opción de nadie. No después de todo. Ahora, el futuro era mío para darle forma. Unos días después, Javier y yo estábamos haciendo movimientos serios. Aseguramos nuestro primer gran cliente, un competidor directo de Grupo Valdés. El acuerdo fue todo lo que había esperado, ético, transparente y el tipo de asociación que se sintió correcta desde el principio. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de antiguos colegas preguntando sobre oportunidades con nosotros, gente que veía lo que estábamos construyendo y quería formar parte. Estaba sucediendo. Lo estábamos logrando. One night, after a long day of meetings and brainstorming, I sat down at the kitchen table with Sarah. She was quiet, flipping through a cookbook, but I could tell something was different in the air. She had this weight to her, like she was carrying the tension with me, but there was also something softer now. Support, maybe. Una noche, después de un largo día de reuniones y lluvias de ideas, me senté en la mesa de la cocina con Sofía. Estaba callada, hojeando un libro de cocina,
pero podía notar que algo era diferente en el aire. Tenía un peso sobre ella, como si estuviera llevando la tensión conmigo, pero también había algo más suave ahora. Apoyo, tal vez. Y bien, dijo, mirándome. ¿Cómo va todo? Sonreí, sintiendo la verdad de ello en mi pecho. Va muy bien. Estamos construyendo algo, Sofía. Algo real. Ella asintió lentamente, sus ojos encontrándose con los míos. Puedo verlo. Has querido esto durante mucho tiempo, ¿verdad? Me recosté, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Ya no se trataba solo del negocio. Se trataba de nosotros, de lo que podíamos construir juntos. Se sentía bien, finalmente, como si estuviera en el camino que siempre debí seguir. Y luego, a la mañana siguiente, recibí una alerta de noticias en mi teléfono. La renuncia de Marcos había sido anunciada. Así de simple. La junta directiva lo había echado de la misma manera que él me había echado a mí. La ironía era imposible de ignorar. El hombre que había destrozado mi carrera era ahora el que estaba limpiando los escombros. Fue una pequeña victoria, claro, pero era mía. Mi antigua empresa estaba al borde del colapso mientras yo estaba en ascenso. Tenía mi futuro ahora, uno que estaba construyendo desde cero, y no había nada que Marcos o nadie más pudiera hacer para quitármelo. Unas semanas después del lanzamiento de la nueva empresa, las cosas se movían más rápido de lo que podría haber imaginado. La prensa había comenzado a cubrirnos, y me encontré siendo el rostro de un nuevo tipo de firma de consultoría, una construida sobre la ética y el éxito. Tenía el tipo de prensa con la que solía soñar, pero no se trataba solo de la publicidad. Se trataba del trabajo, del impacto genuino que estábamos teniendo. Se sentía como un cambio en el universo. Estaba sentado en mi oficina una tarde, revisando correos electrónicos, cuando uno me llamó la atención. Era de una dirección anónima, sin nombre adjunto. Al principio, pensé que era correo no deseado, pero luego el asunto me impactó, documentos que necesitas ver. Mi corazón dio un vuelco. Abrí el correo electrónico. Dentro había varios documentos, memorandos internos, correos electrónicos, lo más impactante de todo, versiones de la propuesta de Grupo Valdés, versiones de las que mi nombre había sido eliminado. El borrador final, el que les había ganado el acuerdo, era irreconocible. Todos los rastros de mis contribuciones habían sido borrados, reemplazados por el nuevo equipo de liderazgo de la empresa. Mi corazón latía con fuerza mientras escaneaba los archivos, cada uno una pieza del rompecabezas que había estado tratando de resolver. No dudé. Imprimí todo y hice una llamada. Presenté una queja formal ante las autoridades y me puse en contacto con algunos contactos clave en los medios que había hecho en las últimas semanas. La historia no tardó en estallar. La prensa la recogió rápidamente. Denunciante expone prácticas poco éticas en antigua firma de primer nivel. Mi nombre estaba en los titulares de nuevo, pero esta vez no era por haber sido despedido. Era por exponer la verdad sobre cómo la empresa a la que me dediqué me había robado a mí y a innumerables otros para asegurar acuerdos. En cuestión de días, la marea comenzó a cambiar. Salieron artículos uno tras otro, revelando el alcance total de las prácticas poco éticas. Los trapos sucios de la empresa fueron ventilados para que todo el mundo los viera. Los mismos ejecutivos que una vez me habían menospreciado ahora se apresuraban a cubrir sus huellas. Marcos, por supuesto, intentó salvar lo que pudo, pero era demasiado tarde. La junta se vio obligada a vender los activos de la empresa, y corrían rumores de que Marcos sería destituido. Los susurros se convirtieron en informes oficiales, y muy pronto, la empresa que una vez había sido todo mi mundo se estaba derrumbando bajo su propio peso. Fue un fuego lento, y cada artículo, cada escándalo que estallaba, se sentía como una pequeña victoria. Había terminado con ellos, pero eso no significaba que no sintiera satisfacción al verlos ahogarse en sus propias mentiras. Y entonces llegó el golpe final. Una semana después de que estallara la historia, recibí otro correo electrónico, esta vez del departamento legal. La antigua firma quería llegar a un acuerdo. Ofrecieron una suma en pesos lo suficientemente significativa como para que me detuviera a pensar por un momento. Pero yo no estaba en esto por el dinero. Estaba en esto por principios. Ya no era el tipo al que despidieron.
Era el tipo que construyó algo mejor, algo real. Rechacé la oferta. Los medios también se hicieron eco de eso. Santiago Herrera rechaza acuerdo, se mantiene firme en sus valores. La antigua empresa se estaba hundiendo, y aquí estaba yo, construyendo algo nuevo, algo sólido, algo que importaba. Ya no era el hombre que fue dejado atrás. Era el que había mostrado al mundo cómo era resurgir de las cenizas y hacer las cosas de la manera correcta. Obtuve mi justicia, no en un tribunal, no a través de una batalla prolongada, sino a través de la verdad, a través del trabajo que estaba haciendo ahora, la empresa que estaba construyendo, el legado que estaba creando. Y eso se sintió muchísimo mejor que cualquier cosa que hubieran podido ofrecerme.